en Javier Milei. Vamos a preguntarle a la gente, Marina, ¿cómo la ven? ¿Cómo estás, Analía? Buenas noches. Estamos en la zona de Palermo, Puente Pacífico, Santa Fe y Juan B. Justo. Vamos a ver justamente por acá qué opina la gente. Hola, buenas noches. Subió la imagen positiva del presidente, de Javier Milei, frente a muchos argentinos que no llegan a fin de mes. ¿Vos qué pensás? ¿Qué opinás? Yo vivo en Barcelona, para empezar. Vine de vacaciones un día antes que asuma Milei, me acuerdo. Y ahora regresé después de 2 años y lo que sí noté, todo mucho más caro. Literalmente el doble. No el doble, sino como 4 veces más. Porque cuando haces la diferencia de lo que gana un argentino a lo que ganamos en España, y a mí me cuesta desayunar más caro acá en Palermo que en Barcelona. Y yo prácticamente gano el doble. Bueno, me imagino que debes tener conocidos o parientes que viven acá. ¿Ellos qué te dicen sobre la situación? ¿Cómo están viendo esto, no? De que están las cosas cada vez más caras frente a sueldos alicaídos. Y hay como un 50 un 50. Yo hablo con todo el mundo. Hablo con mi hermano que vive acá y, por ejemplo, mi hermano me decía que con Cristina ganaba como $400 y ahora está ganando 1.100, 1.200. Sí, las cosas están mucho más caras, pero ahora él tiene la posibilidad de viajar hacia Italia y Barcelona, cuando antes era imposible. Entonces yo veo que como están 50 y 50. Muchos dicen que mejoró, que está bien, que haya quitado los planes y todo lo demás. Y muchos dicen, no, con este presidente vamos cada vez peor. ¿Y desde España cómo se lo ve? Y viste que no llega realmente. También él se autodefinió como un líder mundial. Un líder mundial. ¿Vos cómo lo ves como un líder mundial? ¿Se ve así desde el exterior? Claramente no. O sea, ahora el líder mundial, ¿quién es? Trump. O él se autodefine también líder mundial. Pero es difícil, ¿no? Que sean líder mundial. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a seguir buscando comentarios de la gente que está por aquí. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy estamos preguntándole a la gente acerca de cómo ve al gobierno de Javier Milei. Creció su imagen positiva a pesar de que mucha gente no llega a fin de mes. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves? Creo que hubo una mejoría en la inflación, en el peso se evaluó, se fortaleció y bueno, creo que con Massa la cosa hubiese sido un poco diferente. Me parece que al último tiempo Massa quería ganar las elecciones aumentando todo, regalando cosas y en caso particular, digo, más allá de esta comparación que haces con el gobierno anterior, digo, ¿ahora cómo te está yendo? Con respecto a tu sueldo, ¿te alcanza? ¿Llegás bien? ¿O estás muy justo? Bueno, creo que el sueldo mejoró, que el dólar no se evaluó tanto. ¿Te mejoró en relación a la inflación? Sí, para mí sí. Estaba ganando $700 y ahora estoy ganando $1.300. Sí, y no es que me aumentó el sueldo, o sea, me aumentó, el dólar se fortaleció respecto al peso. O sea que vos bancás este gobierno. Sí, lo volvería a votar. Si se postula Massa otra vez, lo volvería a votar. Si se postula Kicillof, lo vuelvo a votar a Milei. Si se postula un K, lo vuelvo a votar. Frente a cualquier otro de la oposición que sea kirchnerista o similar, votarías a Milei. En cuanto está la pantalla en Kicillof, a Kicillof no lo voto, a Massa no lo voto y a Cristina no lo voto. Después se verá. ¿Te parece otro, puede ser? Puede ser, pero no veo nada. Todavía, bueno. Muchísimo. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Vamos a ver por acá. A ver. Hola, ¿cómo te va? Antes de que cruces, te veo que estás un poco... Estoy haciendo una encuesta en vivo. Le estoy preguntando a la gente porque hay una encuesta que dice que creció la imagen positiva de Milei frente a una gran parte de la población que no llega con su sueldo o que no le gana la inflación. ¿Vos qué pensás sobre esto? Yo pienso que sí, que viene en crecimiento el país por ahora, así que nada. Parece que está bien. Sí, muy conforme. Muchas gracias. De nada, adiós. Muy amable. Bueno, comentarios positivos, por lo menos, te diría que 2,5, de los 3 que recogimos hoy aquí, Analía, en esta noche, en la zona de Puente Pacífico, estamos en Palermo, con respecto a esta encuesta que se dio a conocer del crecimiento de la imagen positiva de Milei frente a los sueldos que a veces no superan a la inflación. Aún así, hay mucha gente que decide seguir apoyando. Muchísimas gracias, Marina Malpelis. Gracias. Bueno, ganó la elección del 26 de octubre en gran parte del país. La Libertad Avanza, en algunos lugares aliados con la UCR o con el PRO.
En el piso está Claudio Montiel, que es el director de Centrix, que es la consultora que hizo este estudio al que nosotros nos referíamos. Vamos a ir viendo ahora algunas de las placas de lo que fueron registrando, pero que se ven... Buenas noches. Buenas Claudio, noches, ¿cómo estás? Es muy gráfico porque en julio del año pasado era un escenario, en septiembre otro y octubre otro, y ahora, bueno, nosotros cuando salimos a la calle vemos muchas veces esto, ¿no? Por ahí una Argentina dividida. Contanos un poquito más. Sí, a ver, nosotros venimos preguntando hace ya varios meses esto de si tu salario le gana a la inflación y hace varios meses, te diría 6 meses por lo menos, que te plantean que no. Siempre está entre el 70 y el 80% de la gente que dice mi salario no le gana a la inflación. Y eso se conjuga... Ahí está la placa, eso que estás exactamente, diciendo. Exactamente, 74,7, 20,8 y 4,5 que no sabe. O sea, el 74,7% dice que su salario pierde frente a la inflación. Claro, cuando le preguntas, la pregunta es, ¿considera que el salario está ganando la inflación? 74,7 te dice que no. Pero esto también se conjuga con otro dato importante que venimos también midiendo hace bastante tiempo, que es la credibilidad del número de INDEC. Hace mucho que venimos preguntando a la gente, es bueno, ¿vos sentís que el número de INDEC refleja tu movimiento, digamos, sentís que es el movimiento de los precios reales? Y bueno, ha llegado a tocar picos del 70% de gente que no le cree al número de INDEC porque no se siente representado en el poder adquisitivo. Entonces, como que los dos fenómenos van de la mano. Si a vos me ajustás el salario por lo que dice INDEC y yo al INDEC no le creo, la conclusión que me termino sacando es, bueno, mi salario nunca le va a ganar a la inflación. Y en paralelo, lo que planteábamos recién es, bueno, en este escenario de una micro complicada, de salarios que no alcanzan y una micro bastante compleja, bueno, la imagen de Milei sube y pareciera como una especie de contradicción a priori, pero cuando vos lo analizás, y sobre todo cuando venís viendo los análisis de los meses previos, esta suba de la imagen de Milei tiene mucho que ver con la esperanza de que el año mejore, con las propuestas que viene haciendo el gobierno sobre diferentes reformas que a la gente le interesa. Caso, por ejemplo, la reforma laboral. Nosotros preguntamos en noviembre sobre la reforma laboral. Estamos viendo la curva, ¿no? Claro. La negativa es la roja. Exacto. Y fíjate que estaba alta en agosto, julio empezó a subir, agosto, septiembre, que fue con el caso Andis, por ejemplo. Claro, exactamente. Septiembre, la elección en la provincia de Buenos Aires, bueno, subió un poquito más. En octubre... Tuvimos un diferencial alto. Se desplomó. Mira. Y después cae. Y a partir de octubre, ganando las elecciones y haciéndose obviamente más sólido a nivel país, porque ganó por el 41% en todo el país, bueno, empieza a bajar, es un fenómeno relativamente normal que después de ganar una elección la imagen positiva tiende a subir. Pero también acá nosotros lo que analizamos desde la consultora son dos componentes. Uno, la constante proposición de nuevos temas de debate, de que, bueno, mucha gente dice, bueno, por ejemplo, la reforma laboral, ahora la baja de la ley de imputabilidad, la edad de imputabilidad y demás. Y eso genera debate social. Eso, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero se genera un debate, se genera una como esperanza. Activo, claro. Hay una esperanza. Bueno, por lo menos lo que está no me gusta. Bueno, viene alguien y me propone algo un poco mejor. Ahora, lo que pasa es que, perdón, lo que está no me gusta es el mismo gobierno. Pero entiendo que, obviamente, que las leyes laborales no las propuso este gobierno, exacto, ¿no? Estamos de acuerdo, ni la edad de 16 años. Totalmente. A ver, en eso sí. Pero me genera como mucha curiosidad cómo es que se sigue manteniendo la esperanza después de ya tanto tiempo, ¿no? Como que, bueno, al principio era lógico, era esperable, la gente tenía esperanza, expectativa, una apuesta nueva, algo distinto y demás. Pero bueno, yo veía que después quizás de la elección querías ver más resultados, ¿no? Como sociedad. Como, ok, listo, que la plata alcance. Sí. A creerle al INDEC, qué sé yo. No, pero sí, como hay paciencia, digamos. hay evidentemente, paciencia claro, porque lo que se está intentando cambiar también son cosas que, como bien decías, vienen de hace muchos años. Tengan en cuenta que las leyes laborales vienen de 1974, que los convenios colectivos de trabajo son entre el 74 y el 83, la mayoría de los convenios. Entonces, la gente creo que ha identificado, producto también de un debate que ha dado el gobierno, de bueno, esto que está
de hace muchos años, tiene que cambiar para que vos estés mejor. Es un mensaje. Por ahora la gente lo está tomando como, bueno, ese mensaje me puede trasladar en algo mejor. Obviamente que eso hay que ver después si se traduce en mejoras y si la gente lo va a aceptar y eso se va a traducir en mejores votos para el 2027. Por el otro lado, que no es menor, es qué pasa del otro lado de la vereda. Claro, es otro factor. Claro, ¿quién se pone a debatir hoy una nueva reforma laboral distinta a la que el actual gobierno propone? Ese es el gran punto. Nosotros, por ejemplo, venimos midiendo a distintos dirigentes de la oposición y todos vienen en una caída sostenida. Entonces vos decís, si por un lado tengo una propuesta que me propone cosas de cambio, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero del otro lado no veo un discurso que salga a dar el debate en las redes, en Twitter, en Instagram, donde la gente se comunica. Claro. Y lo que nosotros observamos, porque también somos muy analíticos de lo que pasa en las redes sociales, bueno, hay una sola voz en las redes sociales, hay un solo debate. Y el otro es más debate de las grandes estructuras, de, bueno, qué pasa con el PJ, quién lo dirige, los grandes dirigentes. Y creo que la gente ha cambiado la forma de entender la política y de movilizarse y de que ya no hacen falta las grandes movilizaciones. Yo tengo una duda y es, si no es que lo que el presidente ganó es la batalla cultural, digo, porque nosotros hicimos un show en Mar del Plata, pero en realidad es parte de su batalla cultural, porque también cuando salimos a la calle y mucha gente dice apoyo la reforma laboral, le preguntas, y por ahí no saben el título. Totalmente. Hace falta cambiar las leyes. ¿Y qué opinas de tal cosa? Ah, no sé por qué no la leí. Entonces digo, esa gente que a vos te contesta a favor de la reforma laboral, ¿sabe lo que es la reforma laboral? No. Y ahí, o no sé si todos, digo, mayoritariamente probablemente no lo sepa, pero ahí está el gran debate, donde hay un partido distinto al gobierno nacional explicando qué es la reforma laboral y qué implica la reforma laboral, pero en un lenguaje de menos estructura, en un lenguaje más del uno a uno, de comunicarse de manera simple y cercana a la gente. Entonces, obviamente que el gobierno te va a plantear el título y detrás del título vienen un montón de cambios que se irá viendo si son positivos, si son negativos. Pero, por ejemplo, uno de los debates que plantea el gobierno nacional es sobre los aportes sindicales obligatorios. Bueno, da una batalla en un tema que le toca el bolsillo al trabajador. Y el trabajador dice, ¿por qué yo tengo que estar aportando 3, 4, 5, 8% de mi salario, que como dijimos al principio, no me alcanza, para sostener las estructuras sindicales? Yo no digo que eso esté bien o mal, digo, el debate está puesto en contrapuntos que no hay del otro lado alguien que te lo retruque y te diga, no, bueno, esto significa esto, Claro, esto que te y diga, esto. no, bueno, pero vos podés ir de vacaciones a un hotel del gremio, entonces te sale 3 pesos, cuando si vas a un hotel que no sea del gremio Totalmente. te sale carísimo. Y Tiene ahí beneficios. recuperás. Pero digo, porque encima hay un tema con los aportes sindicales obligatorios, que los obligatorios no te garantizan el hotel. Porque vos para tener el beneficio del hotel y lo que decíamos recién, Sí, tenés que estar están los afiliado, Claro. que no es lo mismo que el aporte obligatorio. Ah, claro, sí. O sea, el aporte obligatorio a mí me lo descontás por el solo Sí. hecho de trabajar en una actividad. Ahora, si yo quiero tener beneficio de los útiles para mis hijos o el hotel, me tengo que afiliar y ahí es un 2-3% más de mi salario. Entonces, ese debate, esa luz que puso el gobierno sobre ese tema, claro, genera mucho consenso social y ahí es donde me parece que asertivamente el gobierno está metiendo discusiones claves. Creo que lo que va a pasar ahora, o lo que se viene discutiendo estos días con el tema de la baja de la ley de imputabilidad, producto de algunos hechos que hemos visto últimamente, vuelven a poner el foco de la discusión en lo que propone el gobierno, más no en lo que propone la oposición. Sí, de hecho, a ver, se anuncia ayer que se va a sumar este proyecto a las extraordinarias. Milei lo dice en un megáfono en el Claro. medio de una recorrida en Mar del Plata, después de que la semana pasada Patricia Bullrich se refirió a un hecho concreto, ¿no?, delictivo de un menor, y ahí surge el vamos a retomar este tema, ¿no? Claro. Entonces hay obviamente un aprovechamiento de la agenda Sí, obvio. para instalar nuevamente una discusión que ya venía, que también es bandera, aparte de la batalla cultural, digo, no es nuevo, pero también hay como algo pensado de, ok, es ahora.
Sí, y es un tema sensible, porque Obvio. la gente entiende que te pueden robar y te pueden matar, Claro. o te pueden matar a un hijo. Pero fíjate que las dos cosas que estamos hablando, las dos cosas son muy sensibles. Claro. Por un lado la seguridad, por el otro lado tu bolsillo. Claro. Entonces das debates, el gobierno está dando debates. A ver, digo, con el tema de la ¿Son ley- las dos principales preocupaciones, seguridad y trabajo o seguridad y salario? Sí, nosotros mismos las preocupaciones, la número uno es corrupción. Ah, sí, porque Sí, a algunos sí. no les da como número uno. Hoy nosotros la tenemos como número uno la de los últimos meses y viene dando hace bastante sobre corrupción, pero después está la economía, la micro, lo que veníamos hablando recién, y después hay otros temas, bueno, como educación, narcotráfico y demás, de preocupaciones, pero en esos dos grandes puntos de la reforma y del tema de inseguridad, bueno, no está comprobado que bajarla, estadísticamente digo, no está comprobado que bajar la ley de la edad de imputabilidad mejore las cifras de inseguridad. Pero dan el debate. Y ahí está creo que el gran punto de, bueno, es un gobierno que está atento a la agenda y está proponiendo constantemente temas y una oposición que está Corriendo atrás. primero corriendo atrás Básicamente. y con un discurso de paremos a Milei. Claro. Y no alcanza, me parece, con eso. No sé si es todo el discurso necesario. Claudio Montiel, muchísimas gracias, Muchas gracias por a haber venido ustedes. esta noche.